Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy quería hablar de una película del 2017 llamada Kill Switch. Es un film de ciencia ficción, también es conocida como Redivider, protagonizada por Dan Stevens, que interpreta a un piloto de la NASA, Will Porter, que es convertido en físico y reclutado para revertir los daños causados por un generador de energía cuántica ilimitada. Es una película bastante interesante, considerando de que esto es una coproducción holandesa-americana. Debo decir de que es un concepto bastante interesante. Este generador, básicamente, es un generador que crea un universo alterno y después lo drena. La idea de todo este experimento era de que ese universo que se iba a crear era un universo que iba a estar vacío y se iba a drenar la materia creando así una especie de puente, ¿no? Que sería este generador, y absorbiendo la materia y transformándola en energía. La función que iba a tener este piloto era el de ir al otro, digamos, a este otro universo que se iba a formar, y del otro lado iba a haber una copia de lo que era la torre, y era colocar un cubo que iba a evaluar cómo estaba el entorno y iba a estabilizar el portal. Eso era en principio un poco la premisa de esta película. Este Will tiene una familia, su hermana y el hijo de ella, o sea, su sobrino, y accede a este trabajo justamente para poder darle estabilidad financiera, pero además el tratamiento que necesita su sobrino, ¿no? A través de flashback te van a ir contando qué pasó los días previos, mientras paralelamente va a ir sucediendo, digamos, los eventos en tiempo real. Esta película está grabada una parte como una película normal, ¿no? Como que el espectador estuviera afuera, pero parte que está pasando en el tiempo real está filmada en primera persona. Es como un videojuego, como un gran videojuego. Van a haber drones, van a haber, digamos, grupos armados, ¿no? El tema es que Will, cuando cruza esta puerta, se encuentra que hay una ciudad, se encuentra de que la gente escribe al revés. Es el, digamos, un poco, le dicen el mundo eco, ¿no? O el eco del universo, en donde ve todo lo que está escrito al revés, y empieza a encontrar versiones alternativas, no, pero copias de las personas. O sea, no solamente se copió el universo, sino que se copiaron a las personas, la tecnología y todo lo demás. Eso lleva a que Will se da cuenta de que eh, todo, digamos, ese mundo tiene una razón para seguir existiendo. Podría decir de que uno de los desperdicios más grandes que hubieron fue el tema de desaprovechar la oportunidad de poder ver el dilema moral, hasta qué punto realmente es moral acabar con digamos, gente que básicamente, a pesar de ser copias, son gente, o sea, son copias perfectas con sus memorias, con todo. Estás acabando con hijos, con padres, con abuelos, o sea, estás acabando con toda la vida. Realmente tenés el derecho de destruirlo. Arreglan muy fácil ese tema. Si Will no tiene éxito en su empresa, ambos universos se van a destruir. Esta empresa que creó el generador no se dio cuenta de que la inestabilidad iba a llevar a que ambos universos intentaran compensarse entre ellos, abriendo portales en donde van tirando materia de un lado al otro y creando una situación de cataclismo en donde al final ambos universos se van a terminar autodestruyendo. Es como que uno de los generadores está absorbiendo materia de un lado, pero el otro está absorbiendo materia del otro. Entonces, básicamente lo que tiene nuestro protagonista es un cubo del juicio final, ¿no? Entonces, dependiendo de qué lado lo lances, es donde vas a
destruir, el universo que vas a destruir y el otro se va a salvar. El Will de este mundo murió y se encuentra con un par de amigos que no pueden creerlo. Van a irlo creyendo a medida de que vaya avanzando todo esto. Y también viene lo que es el conflicto de saber que sos una copia, ¿no? Eso me pareció muy bueno, está muy bien rodado. El apartado de efectos es bueno, realmente es muy bueno. Hay una parte que es tipo videojuegos, ¿no? Están disparando con las armas y hay como una interfase que utiliza el protagonista. Y es como estar en un videojuego, ¿no? Me hizo acordar películas como eh, Hotel Inferno, italiana, que está hecha como un videojuego de terror y survival. Igual, tengo la review en el canal si la quieren ver. Hay 3 películas de esas y estoy esperando la cuarta. Pero Kill Switch realmente para el género de primera persona es un muy buen intento, ¿no? Lamentablemente esta película fracasó rotundamente en taquilla. A pesar de que viendo un poco las actuaciones está bastante bien. El protagonista lo hace muy bien. Tiene también a Berenice Marlowe, que es una chica, una enemiga de Bond, una actriz que la interpretó en Skyfall. Y nunca te engaña en realidad, sabes de que es la mala que vas a tener, lo sabes que es la mala en el mundo real, pero también sabes que es la mala en este mundo espejo, ¿no? Básicamente no hay manera que esta persona sea buena, nunca te engaña. Y básicamente vas descubriendo, digamos, todo esto a lo largo de la película. Pero realmente el personaje está escrito de tal manera que es imposible de que en algún momento te creas de que es una buena persona. Te van a contar un poco qué es lo que pasó en este mundo cuando todo se fue al diablo, en este mundo que se creó. Y esta lucha del protagonista por volver a su mundo. Los flashbacks, lejos de contarte mucho más del aspecto científico de esto, te va a ir contando un poco por qué Will va a tener que hacer lo que termina haciendo, ¿no? Es un poco que vos conozcas al protagonista y la situación en la cual vive y por qué se presta para este experimento, que en principio era un experimento que básicamente no tenía ningún tipo de maldad, energía ilimitada, pero que a medida que va avanzando la película te vas a ir dando cuenta de que no todo es lo que parece y que Will lo que está cargando no es solamente una caja para juntar datos. De hecho, lo mencionan como un arma del juicio final. Buena acción, buenas actuaciones, una historia que está bastante interesante. Tecno Burbuja a mí me interesó, me pareció muy bueno. Pero ahora es el turno de ustedes de contarme si les gustó o no les gustó y sobre todo si la han visto o no la han visto, que es lo más importante. Porque esta película no logró recaudar mucho dinero ni en formato directo a VOD, como le dicen ahora, ni en DVDs, ni siquiera en taquilla. Lo cual me parece una lástima porque no creo que sea una mala película. Pero me gustaría saber ustedes qué opinan de esto. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.